Hola, espero que todos y todas se encuentren muy bien. En este video vamos a revisar la ayudantía número 7, fue la que no pudimos tener presencial en el horario del viernes, porque la universidad estaba cerrada por ser sede para las votaciones. Así que la idea de este video es que podamos revisar los ejercicios, podamos revisar un poco también de la teoría, y de todos los conceptos que hay detrás de los modelos de distribución discreto y que la intención es que el video no sea tan largo, sino que podamos ir directamente revisando los ejercicios y aquellas dudas que puedan surgir que sean más comunes. Entonces, lo primero es mostrarle la ayudantía. Son cuatro problemas que están enfocados, como les había dicho, en el tópico de los modelos de distribución de variables aleatorias discretas. Vamos a hablar un poco de estos modelos antes de ver los ejercicios y para ello vamos a ver el formulario número 4, que es el que tiene precisamente los modelos de distribución. Ya deben estar un poco más familiarizados con él porque deben haber estado estudiando estos días, pero voy a explicárselos rápidamente, con lo más importante para entender más o menos cómo leer esto. De este formulario que está acá, nos interesa solamente por ahora, por este momento, lo que está de la mitad hacia arriba, es decir, desde acá hacia arriba, hacia acá. Ahí vamos a encontrar seis modelos, que son los modelos más comunes. No son todos los que existen en el mundo de la probabilidad y estadística, pero sí son los más comunes y los que vamos a utilizar para, para el curso y para la ayudantía. Entonces, estos modelos son el modelo Bernoulli, binomial, Poisson o Poisson, geométrico, binomial negativo y el modelo hipergeométrico. Entonces, eh, ¿cómo está estructurado este formulario? Tenemos primero la forma en la que nosotros definimos una variable aleatoria, que es decir, la letra mayúscula, por ejemplo X, esta olita, que significa, o la leemos como se distribuye como, acá la abreviación o la letra del modelo, sería en este caso Bernoulli, y adentro, entre paréntesis, los parámetros que ocupa o de los cuales se alimenta este modelo, en este caso P, que es la probabilidad de éxito. Luego tenemos el recorrido de esta variable aleatoria, que son los posibles valores que puede tomar. Que se acuerdan que vimos en la ayudantía anterior que las variables aleatorias, dependiendo los valores que tomaba, el recorrido, la íbamos a clasificar en las variables aleatorias discretas o continuas. Estos modelos de distribución son solo para variables aleatorias discretas. Y ahora vamos a ver por qué. Y tiene que ver con la definición o lo que estamos intentando modelar, básicamente, con estos modelos, valga la redundancia. Luego tenemos la función de cuantía f de x o f minúscula de x, que se acuerdan era la probabilidad de que x tomara un valor en particular, un valor específico de estos que están acá arriba. Luego tenemos el valor esperado, que lo vimos también, ¿se acuerdan en el cálculo de variable aleatoria genérica? En las discretas era la suma de las, frecu- de la multiplicación entre los valores que toma la variable aleatoria por la eh, probabilidad que hay asociada, y lo sumamos y ahí nos daba la esperanza. Bueno, acá es un cálculo directo, es de hecho directamente la probabilidad en el caso del modelo Bernoulli. Y la varianza, que también la habíamos visto con la fórmula de la esperanza de x y la esperanza de x al cuadrado, las restas, etcétera. Bueno, acá también es mucho más simple porque también viene directamente dado por esto. Entonces, Bernoulli, binomial, Poisson o Poisson, geométrica, binomial negativa e hipergeométrica. ¿Cuándo vamos a ocupar cada uno? Que al final esa es la mayor dificultad o uno de los mayores desafíos en esta parte de la materia, poder identificar cuándo debo aplicar cada modelo de distribución. Eh, el modelo Bernoulli en realidad es la base de la teoría. No es que lo vayamos a ocupar directamente en un ejercicio, pero sí es la base que nos permite entender qué estamos haciendo. Un experimento Bernoulli es un experimento que tiene dos posibles resultados que vamos a llamar éxito y fracaso. Entonces, como ese experimento tiene dos posibles resultados, hay una probabilidad asociada a cada uno de esos resultados. Hay una probabilidad de tener un éxito y una de tener un fracaso. Si yo tengo eso con un experimento, si yo tengo varios experimentos, Bernoulli, uno tras otro, y cada uno de esos experimentos es independiente, y en cada uno de ellos hay una probabilidad constante, es decir, yo veo esa probabilidad de éxito y fracaso en el primer experimento, y veo que es la misma en el segundo, en el tercero, en el cuarto, y así sucesivamente, ahí pasamos a hablar de un modelo binomial. Y el modelo binomial lo que hace es responderme
o modelarme las variables aleatorias del tipo número de éxitos en n ensayos. Por ejemplo, si estoy lanzando una moneda y yo defino como un éxito que me salga cara, sería el número de caras que voy a obtener, por ejemplo, en 10 lanzamientos. Aquí la clave es que yo también fijo de antemano el número de ensayos o de lanzamientos en el ejemplo de la moneda. Viene fijado de antemano. Entonces tenemos también su recorrido, función, esperanza y varianza. Todo esto lo vamos a ver más en detalle en los ejercicios, así que lo paso un poco más por encima. Luego tenemos las variables de tipo Poisson o Poisson, en donde aquí hay una diferencia un poquito con las anteriores porque incluimos un parámetro extra o un valor extra que alimenta la variable aleatoria, que es en general el tiempo o una unidad de espacio. Suele ser o el tiempo o un área de espacio como, por ejemplo, metros o kilómetros, un área, o también suele ser volumen. Suelen ser los tres posibles escenarios en donde ocupamos este tipo de variables. Un ejemplo sería el número de autos. Fíjense que seguimos ocupando conteos, por eso son variables discretas. El número de autos que llega a un semáforo en 2 horas. Entonces ahí teníamos el conteo, el número de autos que llega a un semáforo, pero además le agregamos esta parte de en 2 horas. Entonces por eso ahí llega esta parte extra que tiene las variables aleatorias de este tipo. Luego tenemos las variables geométricas, que nos sirve para modelar las situaciones en las que estamos contando el número de ensayos que yo voy a realizar hasta obtener el primer éxito. A diferencia de la binomial que yo estaba contando o modelando el número de éxitos, y en el caso de la Poisson que estaba contando el número de veces que sucedía algo en un intervalo, acá en esta yo estoy contando el número de ensayos que tengo que hacer. Ahí cambia un poco el, eh, el foco con el que analizamos esto. Contamos el número de ensayos. Entonces, para obtener un éxito tenemos su función de cuantía, pero acá también tenemos su función de distribución explícita, que es la que nos permite responder las preguntas como probabilidad de que X sea, no sé, menor o igual a 5, menor o igual a 3, a 20, lo que sea, pero nos permite directamente responderlo reemplazando los valores acá en esta función de distribución, que no la teníamos acá arriba, porque en esta no venía explícita. Esto va a ser útil para también los ejercicios. Ya, acá entonces modelamos hasta el primer ensayo. Pero si extendiéramos esto, que ya no estoy modelando la cantidad de ensayos hasta obtener un éxito, sino la cantidad de ensayos hasta obtener K éxitos, ahí aparece la binomial negativa, que es eso, la extensión de la geométrica. Si yo quiero encontrar la cantidad de veces que debo lanzar una moneda, por ejemplo, hasta obtener 5 caras, ahí ya es una binomial negativa. Si tengo que modelar la cantidad de veces que voy a lanzar una moneda hasta obtener una cara o la primera cara, ahí ya sería una geométrica. Entonces al final, igual la geométrica, perdón, es un caso particular de la binomial negativa, en donde este parámetro que es k, que es el que me marca la cantidad de éxitos que estoy modelando, es uno en el caso de la geométrica. Entonces al final, importa saber que existe esto. Y finalmente, la hipergeométrica es un caso un poco más fácil, a mi juicio, de identificar porque está muy relacionada a extracciones de muestra. Aquí vamos a hablar siempre de que hay una población, hay un elemento claramente definido que es una población de elementos, de la cual en esa población hay ciertos elementos que cumplen una característica y otros que no cumplen una característica, y yo voy a sacar una muestra y después voy a analizar esa muestra y yo quiero saber dentro de esa muestra cuál es la probabilidad de encontrar una cantidad de elementos que cumplan con esa característica que yo quería estudiar inicialmente. Entonces vamos a ver esto también nuevamente en los ejemplos de la ayudantía. Pero eso es a grandes rasgos. Ya para más adelante vamos a incorporar los modelos de distribución con variables aleatorias continuas, que serían estos de acá, pero por el momento nos quedamos con esto. Ya, entonces ahora vamos a pasar a revisar la ayudantía. Como les dije, vamos a ver principalmente el desarrollo y después vamos a enfocarnos en otras cosas, pero para que el video no quede tan largo y ustedes puedan resolver las dudas más directamente. El problema uno decía, en cierto servicio telefónico la probabilidad de que una llamada sea contestada en menos de 30 segundos es 0,75. Supóngase que las llamadas son independientes. Esto ya es un buen detalle, de que sean independientes.
Si una persona llama 20 veces, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 16 de las llamadas sean contestadas en menos de 30 segundos? Ya. ¿Qué es lo primero que yo me tengo que dar cuenta acá? Esto que les había dicho, son independientes. Los ensayos independientes ya me está hablando de que hay una característica que se está cumpliendo que es relacionada a los al modelo de distribución binomial, donde les había comentado que eran una serie de ensayos independientes. En esos ensayos independientes, yo necesito que la probabilidad sea constante para poder decir que es binomial. Y en este caso se cumple, porque me dice que en el servicio telefónico, la probabilidad de que una llamada sea contestada en menos de 30 segundos es 0,75. Y es 0,75 y no va a cambiar. No me dice que vaya a cambiar. Me va a llegar una llamada y la probabilidad de que sea contestada en menos de 30 segundos es 0,75. Va a llegar otra y que sea contestada en menos de 30 segundos es 0,75. Y así sucesivamente. No va a cambiar. Entonces, tenemos elementos, o sea, perdón, una serie de ensayos independientes o de pruebas independientes con probabilidad constante. Entonces es un modelo binomial. ¿Por qué? Porque además me están preguntando en la A que si una persona llama 20 veces, o sea, yo ya sé de antemano el número de ensayos, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 20 que estoy viendo acá, yo obtenga 16 que van a cumplir una característica? Esa característica es que la llamada sea contestada en menos de 30 segundos. Aquí puede ser un poco como confuso esto de los 30 segundos, pero eso no es una información extra, eso es una característica nomás. La llamada va a ser contestada en menos de 30 segundos, pero ahí me podría haber dicho cualquier otra cosa de tiempo o la probabilidad de que una llamada sea contestada nomás es 0,75. Lo demás es para que suene un poco como quizás con un distractor, pero lo que me importa es que hay claramente identificado un éxito que va a ser que la llamada sea contestada en menos de 30 segundos y un fracaso que va a ser que la llamada no sea contestada en menos de 30 segundos. Y yo quiero saber si en 20 ocasiones voy a tener 16 éxitos. Entonces, por eso, yo acá les definí de forma genérica primero, número de llamadas contestadas en menos de 30 segundos en n ensayos, eso sería de forma genérica, y ya aplicándolo al caso en particular de la A, sería el número de llamadas contestadas en menos de 30 segundos en 20 realizadas. Porque no olvidemos que la binomial es el número de éxitos en n ensayos. ¿Qué va a ser mi éxito en este? Que la llamada sea contestada en menos de 30 segundos. ¿En cuántos ensayos? En 20. Entonces ya simplemente me queda reemplazar. Y reemplazó tal como venía del formulario. Entonces voy a decir que X se distribuye binomial. Acá yo le pongo binomial, bin, porque en el formulario aparece con una B solamente y eso podría confundirse con la Bernoulli, pero es para poder organizarnos mejor. Acá tenemos N, que es el número de veces o el número de ensayos, 0,75 que es P, la probabilidad de éxito. Y me dice, si una persona llama 20 veces, ya identificamos que este era N, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 16 de las llamadas sean contestadas en menos de 30 segundos? Fíjense que aquí dice al menos 16. Entonces ahora viene la otra parte que yo les decía también en la ayudantía anterior, que es llevar lo que yo ya definí con el lenguaje que tengo acá a la probabilidad que me están pidiendo. Y la probabilidad que me están pidiendo en este caso es la probabilidad de que X, que es mi variable aleatoria, que era mi variable aleatoria, el número de llamadas contestadas en menos de 30 segundos. Yo estoy buscando que el número de llamadas contestadas en menos de 30 segundos, que es esta X de acá, número de llamadas contestadas en menos de 30 segundos, sea de al menos 16, o sea que sea mayor o igual a 16. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, por eso, me anoté acá esto aquí. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 16. Entonces ya aquí toca hacer el cambio, porque si se fijan, esto está como está con un mayor igual. Entonces cuando tenemos un mayor igual, esto no lo podemos calcular directamente, sino que tenemos que hacer el cambio del uno menos el complemento de esta probabilidad. Y el complemento de que X sea mayor o igual a 16 es que X sea menor a 16, es decir, uno menos, vamos a decir, probabilidad de que X sea mayor o igual a 16 es uno menos probabilidad de que X sea menor a 16, ¿cierto? Porque aquí tomaba el 16, acá ya no lo estoy tomando. Y la probabilidad de que X sea menor a 16 es la probabilidad de que X sea menor o igual a 16.
¿cierto? Eso lo ya hemos visto también en la ayudantía. Y si le tienen dudas, siempre recuerden que el gráfico asociado a una distribución discreta es como un gráfico de barras. Entonces, si yo tuviera acá, vamos a hacer como que acá hay cosas que no las estoy anotando, pero como que llegamos acá, por ejemplo, el número 14 al 15 al 16 y al 17. Supongamos que esta es la probabilidad asociada a cada uno de estos eventos, la probabilidad acá. Entonces, si yo digo la probabilidad de que x, esta de acá, la probabilidad de que x sea menor a 16, estoy diciendo la probabilidad de este, más la probabilidad de este, más todos los que hayan para acá abajo. Ya, pero eso es exactamente lo mismo que esto. Bueno, aquí, delante era 15. Es lo mismo que esto. La probabilidad de que x sea menor o igual a 15. Es decir, este y todos los que estén acá abajo. Entonces, por eso hacemos este cambio. Bueno, dicho lo anterior, ahora simplemente queda reemplazar los valores y calcular. Ya, para el cálculo de la distribución binomial tenemos la opción de ocupar la TI, porque la TI incluye la distribución binomial. Ahí ustedes tienen que aprender a ocuparla. En la TI les va a pedir dos parámetros cuando encuentren que son N y P. Entonces ahí van a encontrarlo directamente. No recuerdo exactamente los pasos para llegar a la distribución binomial, pero tienen que estar en la parte de los cálculos, que era la hoja de más a la izquierda en la TI, en caso de que la estén ocupando. Eh, Anotar en la parte en la que agregan, en la que aparecen como el listado de funciones que tiene la ATI cuando están adentro de la hoja de cálculo, luego en la parte de distribuciones, y ahí van a encontrar la distribución binomial negativa. Van a encontrar que hay una que es f de p, así, y la otra, si no me equivoco, era f, si creo que era f de a, si no me equivoco. Ya, la FDP es la que te entrega la probabilidad de que X sea eh, igual a un número, y la de A, que es de acumulado, te entrega la probabilidad de que X sea menor o igual a un número. Entonces ahí tienen que elegir, en este caso, si queremos encontrar esta, tenemos que elegir esta, la F de A. Y ahí deberíamos introducir el valor de N de acá, el valor de P de acá, y ¿cuál es el valor de X que vamos a estar buscando? Este. Y ahí me va a dar el 0,58. A uno se lo resto y ahí llegamos al 41,48. Ya, sigamos. Entonces, la siguiente dice así. Si una persona llama 20 veces, ¿cuál es el número promedio de llamadas que serán contestadas en más de 30 segundos? Ya, entonces, número de llamadas contestadas en más de 30 segundos en 20 ensayos. Entonces, fíjense acá que teníamos originalmente del ejercicio, teníamos una probabilidad que era 0,75. Pero esa probabilidad que era 0,75, ¿de qué era? De que la llamada sea contestada en menos de 30 segundos. Entonces, este 0,75 era que la llamada era contestada en menos de 30 segundos. Pero acá me están preguntando por el número promedio de llamadas que serán contestadas en más de 30 segundos. Ya, entonces, como es más de 30 segundos, yo debo definir una nueva variable aleatoria. Esta variable aleatoria va a ser el número de llamadas contestadas en más de 30 segundos en 20 ensayos. ¿Por qué en 20 ensayos? Porque está acá de nuevo 20 veces. Y como me está preguntando por el número promedio, es el valor esperado de esta variable aleatoria que estoy definiendo. Entonces, como es el valor esperado, yo necesito obtener, para calcular el valor esperado, tengo que tener claro n y tengo que tener claro p. Porque esa era la fórmula del valor esperado, que aparece en el formulario que vimos al principio. Entonces, aquí es donde retomo lo que les decía anteriormente. N ya lo tengo, que es 20, y P es la probabilidad de un éxito. ¿Y cuál era mi éxito? Que la llamada sea contestada en más de 30 segundos. Pero yo tengo la probabilidad de que sea contestada en menos de 30 segundos. Por lo tanto, esta probabilidad de acá, que es 0,75, el complemento, que sería que la llamada sea contestada en no menos de 30 segundos o de otra forma en más de 30 segundos, es 0,25, que es el complemento. Entonces, esto sería que la llamada es contestada en más de 30 segundos. Entonces, por eso este 0,25 pasa a ser el que está acá. Y ahí ya puedo calcular el valor esperado de la distribución binomial. Y el valor esperado, n por p, me da 5.
Y ojo que el resultado del valor esperado son llamadas. Acá no estamos calculando una probabilidad, estamos calculando un valor de los que puede tomar la variable aleatoria i. ¿Cuáles son esos valores que puede tomar i? Pueden ser, esto lo pueden ver y de hecho se los recomiendo, el recorrido o los valores que puede tomar la variable aleatoria. Los valores que puede tomar este son, pensámoslo lógicamente, el número de llamadas. Yo estoy contando el número de llamadas. Esto, obviémoslo por un segundo, esto de acá, de 30 segundos, pero estoy contando el número de llamadas que cumplen algo en 20 ensayos o en 20 llamadas. Entonces, ¿cuáles son los posibles casos? Podría tener cero que me contesten eso, o sea, que cumplan. Podría tener una que cumpla, podría tener dos, podría tener tres, cuatro, cinco, hasta 20, porque no puedo tener más de 20 porque eran 20 ensayos. Entonces, el recorrido de esta variable va desde cero hasta 20. ¿Y qué es 20? Es n. Entonces, ¿por qué? Porque el recorrido de una variable aleatoria binomial va desde cero hasta n, de cero hasta n. Eso lo pueden encontrar en el formulario también. Y tiene toda la lógica del mundo, porque no puedo tener más que n, no puedo tener más éxitos de los ensayos de los ensayos que tenía predefinido. Entonces, con eso respondemos la B, con eso respondemos el valor esperado. Ya. Vamos con el problema 2. Problema 2 dice, Eh, bueno, y en el problema uno para que quede claro acá arriba también, esto lo podemos calcular con la TI, o si no, y entendiendo que esta variable aleatoria de acá también va a ir desde cero hasta n, es decir, desde cero 1 hasta 20 del recorrido. Este valor de acá, teóricamente, y les va a dar, si lo quieren calcular, es la suma de la probabilidad de x igual cero más la probabilidad de x igual uno más la probabilidad de x igual 2 más así hasta la probabilidad de que x sea igual a 15. Si yo sumo todas esas probabilidades, me da la probabilidad de que x sea menor o igual a 15, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo porque estoy acumulando desde el cero hasta el 15. Entonces, si tuviesen tiempo en la prueba, cosa que no recomiendo porque esto es muy largo hacerlo a mano, podrían hacer esto y encontrarían el valor de que x sea menor o igual a 15. Pero yo les recomiendo que ocupen la ATI en ese caso. Ya, ahora sí. Problema 2. Dice que en un proceso de fabricación de ampolletas se estima que el porcentaje de ampolletas defectuosas en la producción es del 5%. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la primera ampolleta defectuosa en la sexta prueba? Entonces, imaginemos un poco la situación acá. Yo tengo un proceso de fabricación de ampolletas y me están diciendo que la probabilidad de encontrarme una defectuosa es del 5%. Da lo mismo cómo, cuándo, dónde, es 5% y es algo que no va a variar. Hay una probabilidad constante de éxito. ¿Cuál es mi éxito? Encontrar una ampolleta defectuosa. Y yo voy a empezar a revisar ampolletas. Voy a tomar una ampolleta, la voy a ver y voy a decir, ¿esta es defectuosa o no? Ya. ¿No es defectuosa? Pum. La dejo al lado, sigo con la siguiente. Tomo la siguiente, digo, ¿es defectuosa? Sí, no, no. Ya la dejo al lado. Tomo la siguiente, ¿es defectuosa? Sí, no, sí. Ah, ya. Entonces aquí encontré la primera defectuosa, aquí voy a parar. Ya. Eso es la pregunta. Me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar la primera ampolleta defectuosa en la sexta que yo revisé? Entonces, al ver eso, y ustedes deben encontrarlo y hacerle clic al tiro en la mente, encontrar la primera, la primera ampolleta defectuosa o la primera algo que cumple cierta cosa, deben pensar al tiro en una distribución geométrica. ¿Se acuerdan? La distribución geométrica, número de ensayos hasta obtener el primer éxito. ¿Cuál es mi ensayo? Revisar una ampolleta. ¿Cuál es mi éxito? Que sea defectuosa. Entonces, aquí yo defino X sea el número de ampolletas hasta encontrar una defectuosa. Por eso lo marqué con rojo ahí también, una defectuosa. X se distribuye geométrica. ¿Con qué parámetro? Con el parámetro P. ¿Cuál es el parámetro P? La probabilidad de encontrarme una defectuosa, que me lo daban al inicio del ejercicio, acá. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar la primera defectuosa? O sea, en la sexta prueba. Ocupemos esta variable de acá como lenguaje.
¿cuál es la probabilidad de que X, que es el número de ampolletas hasta encontrar la primera defectuosa, cuándo tiene que ser? Igual a 6, porque me está pidiendo que sea en la sexta prueba. Entonces, por eso, yo acá pongo probabilidad de que X sea igual a 6. Y luego aquí ya quedaría simplemente reemplazar, como me están pidiendo una probabilidad puntual, es decir, la probabilidad de que X sea igual a algo, a un X, esa es la probabilidad puntual. Voy al formulario y busco cuál es la probabilidad puntual de una variable aleatoria con distribución geométrica. Y me doy cuenta que es eh, muy simple, es P por 1 menos P elevado a X menos 1. Este X de acá, sería el de acá. Entonces, tomando esto como referencia, reemplazo con los valores. P, 1 menos P, X, que es 6, y menos 1. Y P era 0,05. Entonces, por eso, haciendo el reemplazo, encuentro que la probabilidad de que la primera ampolleta defectuosa sea la sexta, perdón, que la primera ampolleta defectuosa sea en la sexta revisión que hago, es 0,03869. Y esto obviamente lo pueden expresar como porcentaje y decir que es un 3,869%. No hay problema. Lo importante es que lo expresen en un porcentaje o en un número entre 0 y 1. Ya, entonces después ahora me dice, ya, pero ¿cuál es la probabilidad de encontrar la cuarta ampolleta defectuosa en la sexta prueba? Entonces, antes me estaban pidiendo cuál es la probabilidad de encontrar una ampolleta defectuosa o la primera ampolleta defectuosa en la sexta prueba, pero ahora me están pidiendo por la cuarta ampolleta defectuosa, ya no es solo una. Entonces, aquí es lo que les decía al inicio. La binomial negativa es la extensión de la geométrica. Aquí igual mencionarles rápidamente que si es que han estado estudiando y encontrando material o recopilando de diferentes partes, puede que se hayan encontrado con que la binomial negativa a veces también es llamada Pascal, y definida de la misma forma, con la misma letra, con el mismo significado. Hay dos distribuciones, que son la binomial negativa y la Pascal. Hay diferencias entre ellas, pero muchas veces se ocupan de manera indistinta en los conceptos. Más allá del nombre que tengan o de lo que ustedes encuentren, lo importante es que sepan identificar que en esta pregunta o en la que sea en el certamen, lo que les están pidiendo es encontrar el número de ensayos para obtener cada éxito, independiente del nombre que sea esa distribución. El profe acá le llama binomial negativa y nos vamos a quedar con eso para seguir eh, su criterio. Ya, entonces volviendo al ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de encontrar la cuarta ampolleta defectuosa en la sexta prueba? Define una nueva variable aleatoria y va a ser el número de ampolletas revisadas. ¿Por qué ampolletas revisadas? Porque estos son los ensayos. Es como que yo aquí escribiera el número de ensayos para encontrar 4 éxitos. Porque mis éxitos era que fuera defectuosa. Como les he mencionado anteriormente, el éxito no necesariamente es lo bueno, ni el fracaso tiene que ser lo malo. El éxito significa lo que quiero estudiar, o lo que quiero encontrar, o lo que quiero modelar en este caso. Entonces, aquí era que fuera defectuosa. Entonces, por eso ese es mi éxito. Entonces, entendiendo ahora que estamos buscando eso, eh, y se va a distribuir, aquí es binomial negativa, me he equivocado, de parámetro K y P. K va a ser 4 y P va a ser la probabilidad que me dan al inicio, que era la de encontrar una defectuosa, que la teníamos acá arriba, y es 5%. Y me piden la probabilidad de que sea en la sexta prueba, es decir, me piden nuevamente una probabilidad puntual. Y ustedes se preguntarán, ya, pero ¿en qué momento o cómo debería ser la pregunta para que en vez de esto, lo que me pregunten sea, por ejemplo, esto, que sea i menor o igual a 6? Ya, la pregunta ahí debería ser, ¿cuál es la probabilidad de encontrar ¿cuál es la probabilidad de que se necesiten 6 o menos ensayos para encontrar la cuarta ampolleta defectuosa? Ahí es diferente la pregunta y ahí ya sería con el menor igual. Esa es la diferencia. O cuál es la probabilidad de que se necesiten como máximo 6 ensayos para encontrar la cuarta ampolleta defectuosa. Lo mismo, probabilidad de que I sea menor o igual a 6. ¿Ya? Pero en este caso es la probabilidad de encontrar la cuarta ampolleta justo en la sexta prueba. Entonces por eso es igual a 6.
Ya, y acá simplemente reemplazo los valores. Esta es la función de cuantía, la función de masa de probabilidad. Tiene la combinatoria acá de x menos uno. Recuerden que este valor de acá es el de x. K era el número de ensayos, que en este caso era, o sea, el número de éxitos, que en este caso era 4. P era la probabilidad de éxito de 1, que era 0,05. Entonces simplemente reemplazo y encuentro la probabilidad. La probabilidad que en este caso es bien bajita, pero esa es la probabilidad. Recuerden que esto de acá es combinatoria, que lo pueden hacer con la calculadora, tanto la calculadora científica como con la TI. Y la TI no tiene la binomial negativa, así que esto sí lo tienen que hacer a mano, para que se acostumbren también. Ya, y la siguiente pregunta, en esta misma dice, calcula y compare la cantidad de ampolletas que se espera sean examinadas en cada una de las situaciones descritas anteriormente. Recuerden que la primera variable aleatoria que definimos en este ejercicio era x, porque era el número de ampolletas hasta la primera defectuosa. Y después definimos y, que era el número de ampolletas revisas hasta la cuarta, ¿cierto? Hasta la cuarta, o hasta encontrar cuatro defectuosas. Entonces acá me está pidiendo el valor esperado de cada una. El valor esperado de una geométrica es 1 partido en p, simplemente eso. 1 partido en 0,05, 20. ¿20 qué? Ampolletas. Recuerden eso también, que acá no estamos calculando probabilidades, que lo repito harto, pero no calculamos probabilidades cuando hablamos del valor esperado, sino estos son valores que puede llegar a tomar la variable aleatoria. ¿Y cuál era la variable aleatoria? Esta, eh, número de ampolletas que voy a revisar hasta encontrar la primera mala. Esperaría, esperaría revisar 20 ampolletas para recién encontrar la primera mala. Y en la I esperaría revisar 80 ampolletas para encontrar la cuarta defectuosa o la cuarta mala. Ahí está la diferencia y la comparación que se haría entre los dos casos. Hagamos también nuevamente el ejercicio de mapear el recorrido de las variables aleatorias que trabajamos recién. En el caso de la geométrica, una variable aleatoria con distribución geométrica tiene un recorrido que es desde, vamos a ponerlo acá, recorrido va a ser desde, desde 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque el número de ampolletas que tengo que revisar hasta encontrar una defectuosa, si estoy si tengo la suerte de que justo la primera que reviso es defectuosa, solo revise una, pero es lo mínimo que tengo que revisar para encontrar una defectuosa. Entonces, por eso partimos desde una. Pero teóricamente yo podría estar revisando toda la vida infinitamente y que nunca me salga una defectuosa y no parar nunca. Es decir, tomo una, está buena, tomo otra, está buena, tomo otra, está buena y así infinitamente y nunca encontré una defectuosa. Ya, entonces por eso el recorrido de esta variable es infinito, porque podría eventualmente extenderse hacia el infinito. Entonces, bajo esta misma lógica, el recorrido de la binomial negativa de acá debería ser desde 4, 5, así, hasta el infinito. Porque lo mismo, ¿cuántas tengo que revisar para encontrar al menos 4 defectuosas? Bueno, o sea, para encontrar 4 defectuosas, tengo que revisar al menos 4. Sería la suerte justa de que reviso la primera defectuosa, segunda defectuosa, tercera defectuosa y cuarta defectuosa. Paro de revisar porque ya encontré las 4. Ya, ese sería el escenario. Pero no siempre va a ser así. Siempre puede aparecer una que no cumple o un fracaso entre medio y ahí por eso vamos sumando y podríamos estar infinitamente revisando antes de encontrar las 4 defectuosas. Ese era un pequeño recordatorio. Ya, entonces ahora vamos con la número 3, el problema 3. Dice, un fabricante de baterías para linterna desea controlar la calidad de su producto y rechaza cualquier lote en el que la proporción de baterías que tenga voltaje inaceptable sea demasiado alta. Con este fin, de cada lote grande, de 10.000 baterías, seleccione y prueba 25. Si dos o más de estas baterías generan un voltaje inaceptable, todo el lote será rechazado. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote sea rechazado si el 5% de las baterías del lote tienen voltaje inaceptable? Aquí tenemos que fijarnos al tiro que este es un problema que nos induce y nos lleva a pensar de que es un modelo hipergeométrico, por varias razones. Pero la primera es porque tenemos una población claramente definida de
elementos, que son las 10.000 baterías. Serían, acá está mi población, que tiene 10.000 baterías. Me está diciendo que de estas 10.000 baterías, yo selecciono una muestra de 25. O sea, una muestra de tamaño n igual 25. Y acá me está diciendo que la población es de n igual 10.000, la n grande. Me está diciendo que de estas 25, perdón, de las totales, de las 10.000, el 5% tienen voltaje inaceptable. Entonces, el 5% de 10.000 son aproximadamente 500. Entonces, esto no va a estar a escala, pero vamos a entender que esta población se divide entre los elementos que no cumplen la condición y aquellos que sí cumplen la condición, que van a ser estos que esta zona que va a quedar acá en blanco. Y esta zona que va a quedar acá en blanco son la de los 500 que tienen un voltaje inaceptable y estos son los 9.500 restantes. Entonces, tengo una población claramente definida con elementos totales, claramente definido una zona de elementos que cumplen, con cuántos cumplen, y una zona de elementos que no cumplen, que son estos. Y además tengo una muestra de tamaño 25. Eso me tiene que llevar a pensar que es un modelo hipergeométrico, porque yo quiero analizar en esta muestra de acá, que yo voy a sacar, cuántos elementos de esos 25 van a cumplir una característica que es que tienen el voltaje inaceptable. Eso se trata. Entonces, este modelo hipergeométrico, ya hicimos la identificación más o menos acá de los parámetros. El hipergeométrico se distribuye, o sea, X se distribuye hipergeométrico con un parámetro n, que es el total de la población, un parámetro m mayúscula, que es el total de elementos que cumplen la característica que quiero estudiar en la población, y un n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Entonces acá los completamos: 10.000, 500 y 25. Y me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea rechazado? Y acá me decía anteriormente que para que el lote fuera rechazado tenían que haber dos o más baterías que fueran inaceptables, o dos o más baterías que cumplen con lo que yo definí un éxito. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es la probabilidad de tener dos o más éxitos. Entonces, eso lo traduzco a esto: probabilidad de que X, que es el número de baterías con voltaje inaceptable, sea mayor o igual a 2. Entonces acá, como estamos hablando de una probabilidad que va hacia arriba, como en el caso de acá, tenemos que hacer nuevamente el cambio, que es uno menos el complemento. Entonces el complemento de que X sea mayor o igual a 2 es que X sea menor estricto a 2. Y que sea menor estricto a 2 significa que es menor o igual a 1. Siempre piensen en esto, si les cuesta, hacer el gráfico de barras, y ahí se van a dar cuenta de por qué hacemos este cambio. Entonces ya sabemos que X va a ser menor o igual a 1. Eh, ya. Y recuerden entonces también acá eh, que sea menor o igual a 1 implica que vamos a llevar y a considerar el 0 y el 1. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0 puntual más la probabilidad de que X sea igual a 1 puntual sumada me da la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Entonces ya ahora simplemente voy a reemplazar en los valores de la función de cuantía de la distribución hipergeométrica. Los valores de la función de cuantía están acá, en la combinatoria de, lo voy a anotar acá como de forma general, pero sería probabilidad de que X sea igual. Le vamos a poner K para que se entienda. Entonces sería la sumatoria del M sobre K, perdón, la combinatoria de M sobre K por N mayúscula menos M, N minúscula menos K, y abajo N mayúscula sobre N minúscula. Entonces por eso nacen estos valores que están acá. Mayúscula, cantidad de elementos que cumpliera 500, K, que vendría siendo el número de acá, 0, luego teníamos el número de elementos totales menos los elementos que cumplen, el tamaño de la muestra menos el elemento que acá es 0, sobre la cantidad de elementos que cumplen, o sea, sobre la cantidad de elementos totales, que está sobre el tamaño de la muestra. Hacemos lo mismo para cuando X es igual a 1, sería el caso de acá, y ya con eso tenemos los valores que queremos sumar para encontrar la distribución hipergeométrica.
Y si resolvemos, calculamos las combinatorias, hacemos todo, vamos a llegar a que el resultado es 0,35772 o un 35,772% de probabilidades de, de que sea mayor o igual a 2. O de que se rechace el lote en este caso, porque esto me está diciendo rechazar el lote. Ya. La siguiente pregunta de la misma dice, si una de cada 10 baterías producidas por el fabricante tiene voltaje inaceptable, ¿cuál es la probabilidad de que en un lote de 10.000 baterías elegidas en forma independiente, exactamente el 5% de las baterías del lote tenga un voltaje inaceptable? Ya, acá me cambian un poco la pregunta y pasa algo que también sucede mucho en los ejercicios, que es que empezamos a combinar modelos. No es que, por ejemplo, porque en una pregunta ustedes ya identificaron que el modelo era hipergeométrico, todas se van a hacer con hipergeométrico para abajo. No, ningún modelo funciona así. En el caso de acá, nos tenemos que dar cuenta que cambia un poco la situación. Nos dicen, si una de cada 10 baterías producidas por el fabricante tiene valor de voltaje inaceptable. Están diciendo que una de cada 10 es inaceptable. Eso es una probabilidad. Están diciendo que el 10% es inaceptable, de forma constante. No me lo están condicionando a nada, no me lo están diciendo dentro de una muestra ni de nada extraño, sino de forma constante. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote de 10.000 baterías elegidas de forma independiente, ojo también con ese de forma independiente, que les hace pensar eso, pero que estén pensando en la distribución que corresponde, el 5% de la batería tengan un voltaje inaceptable? Entonces, ¿qué deberíamos pensar? Exactamente, en una binomial. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar las 10.000 que voy a revisar. Aquí no me están hablando de ninguna muestra ni de nada. De las 10.000 que voy a revisar, el 5%, no me lo dice directamente, pero el 5% sea inaceptable. ¿Y con qué probabilidad una es inaceptable? Con esta, que es la que me habían dado al principio, un 10%. Entonces, y se distribuye binomial con parámetro n, que es el total de muestra, o de ensayos, perdón, en este caso, que son las 10.000, y la probabilidad de que una batería sea con voltaje inaceptable, que es de un 10%. Entonces al final me están preguntando la probabilidad de que I sea igual a 500. ¿Por qué 500? Porque ese era el 5% de los 10.000. Entonces, nada, ahora simplemente toca reemplazar los valores, sabiendo que es una binomial, sabiendo que la función de cuantía de una binomial está definida en el formulario y es la que aparece allá abajito. Pero de todas formas se la digo nuevamente, que es la combinatoria de, el- la combinatoria de n, sería el número de ensayos, serían los 10.000 sobre k o sobre x, serían los 500 por la probabilidad de éxito elevada a k, o a los 500 en este caso, por uno menos 0,1, que al final es el complemento de p, entonces uno menos p, elevado a n menos k. Sería la cantidad de ensayos menos la cantidad de eh, la cantidad que va acá, que yo estoy intentando modelar. Ya, eso entonces sería con el ejercicio 3. Y ahora iríamos con el último ejercicio, un poquito diferente de los anteriores en los que estábamos identificando modelos. O sea, acá también hay que identificarlo, pero ya me están dando otro tipo de información, porque dice, el próximo lanzamiento de una nave tripulada a Marte mantiene muy ocupados a los científicos de la NASA. Se sabe que los entrenamientos de astronautas arrojan resultados independientes y que la probabilidad de que un astronauta, bueno, veamos todo también, resultados independientes. Igual quiero destacarle acá que no porque diga resultado, o sea, no porque no diga resultado independiente, ustedes tienen que asumir al tiro que no es binomial, por ejemplo. Porque a veces, y muchas veces en verdad, viene muy camuflado el hecho de que los eventos sean independientes. A veces se puede llegar hasta desprender como una conclusión de los eventos. Por ejemplo, si lanzamos las monedas 10 veces, no me, quizás no me diga directamente que es independiente, pero yo entendería que a menos que me diga lo contrario, de que hay algún tipo de relación entre un lanzamiento y los anteriores, que hay dependencia, todos esos eventos deberían ser independientes.
ya, pero acá lo dice directamente y es mayor aún una prueba para encaminarnos hacia el lado de la binomial, o también podría ser de la geométrica o de la binomial negativa, y que también tienen que ver con independencia de los eventos, así que tampoco podemos llegar a decir que es binomial. Ya, pero en este caso dice, se sabe que los entrenamientos de astronautas arrojan resultados independientes y que la probabilidad de que un astronauta resulte apto luego de dicha preparación es constante. La experiencia enseña que la probabilidad de tener que entrenar a dos astronautas para que al menos uno resulte apto es de un 19%. ¿Cuál es la probabilidad de que un astronauta resulte apto? Entonces acá, como ya le había adelantado un poquito, el modelo que vamos a ocupar es el binomial, con parámetro N y P, porque estamos hablando de una situación en la que estamos contando el número de astronautas que están siendo entrenados, pero que finalmente resultan aptos. O sea, eh, al final eso es lo que estoy contando, el número de astronautas aptos que van a haber, definiendo que sea apto mi éxito, en los N que yo voy a entrenar. Y ahí es donde me dan, bueno, yo lo anoto de forma general acá, pero luego me dan una información, porque me dicen que la experiencia enseña que la probabilidad de tener que entrenar a dos astronautas para que al menos uno resulte apto es de un 19%. Si lo quieren ver de otra forma, me está diciendo que para que al menos uno resulte apto, fueron necesarios dos ensayos. O sea, si lo traduzco acá, binomial, dos ensayos con una probabilidad de éxito desconocida, porque yo no sé cuál es la probabilidad de que un astronauta que ellos entrenan resulte apto o no, pero sabiendo que se necesitaron dos ensayos para que al menos uno resultara apto, yo lo puedo expresar así. La probabilidad de que X sea mayor o igual a uno, es decir, que al menos uno fue apto, mayor o igual a uno, fue de un 19%, un 0,19. Y viene lo que está acá, que sería, sabemos que la probabilidad de que X sea mayor o igual a uno es uno menos la probabilidad de que X sea igual a cero. ¿Por qué? Porque el recorrido de esto es 0, 1, 2. Recordemos que el recorrido de la variable aleatoria con distribución binomial va desde cero hasta n. Entonces, si acá el n era 2, va desde cero hasta 2. O sea, 0, 1, 2. Tampoco tiene mucha ciencia, mucho misterio. Entonces, como esto lo puedo expresar como uno menos la probabilidad de que x sea igual a cero, yo sé cuánto es la probabilidad, o puedo encontrar cuánto es la probabilidad de que x sea igual a cero. Y esa probabilidad la puedo encontrar a partir de que yo sé que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 es 0,19 y me quedaría solo esta incógnita de acá, finalmente, la de que x sea igual a cero. Si yo lo despejo, me da que x igual a cero es 0,81 y al final es un poco el complemento de la probabilidad que teníamos. Entonces, si la probabilidad de que x sea igual a cero es 0,81, eh, puedo tomar esto, que es el resultado de la función de cuantía evaluada en 0,81, y despejar de ahí el valor que quiero encontrar yo realmente, que el valor que quiero encontrar y que me va a servir es la probabilidad de éxito, de encontrar o de que un astronauta que es entrenado sea apto. Entonces acá anoto, probabilidad de que x sea igual a cero, es esto. Ya vimos la distribución binomial más arriba, así que no vamos a explicar la fórmula, sino reemplazar simplemente los valores de n y p. P sabiendo que es desconocida, pero n sabemos que es 2 y la probabilidad sabemos que es 0,81. Entonces, si encontramos acá y ponemos todo junto, nos va a quedar eso. Y si despejamos p, que al final es eso lo que nos importa, vamos a encontrar que p es 0,1. Entonces yo puedo volver a reescribir que x se distribuye binomial, ahora sí finalmente, con parámetro 2 que eran los dos que habían entrenado, y con una probabilidad de éxito o de que uno resulte apto de 0,1. Ya. La B dice, supongo que se decide entrenar a 8 astronautas, ¿cuál es la probabilidad de que más de la mitad resulten aptos? Entonces ahora me está diciendo que ya no son dos los que vamos a entrenar, sino que ahora son 8. Nuevamente estamos fijando de antemano la cantidad de astronautas o de ensayos. Al final acá el astronauta es un ensayo, porque puede salir apto o no apto. Ese es mi éxito y mi fracaso. Entonces ahora estamos predefiniendo nuevamente los valores, que es
de ensayos que son 8. Por lo tanto, el recorrido de esta variable, ¿desde qué iría? Desde 0 hasta n, que era 8. Entonces, x, y aquí yo le puse x1 para diferenciarlo un poquito. X1 se distribuye binomial con parámetro 8, que sería la cantidad de ensayos, y p sería la probabilidad de éxito que encontramos en la pregunta anterior, que es la probabilidad de que un astronauta resulte apto. Entonces me están preguntando, ya que sabemos que voy a tener 8, ¿cuál es la probabilidad de que más de la mitad resulte apto? O sea, más de la mitad sea éxito. O sea, que el número de astronautas aptos sea mayor a 4, porque 4 es la mitad de 8. Entonces acá hacemos nuevamente el cambio, 1 menos probabilidad de que x sea menor o igual a 4, y acá hacemos nuevamente el cambio con, sabiendo que partimos desde 0, nos toca 1, 2, 3, 4, acá está, 0, 1, 2, 3, 4. Les reitero que esta parte la pueden hacer con la calculadora TI. Tienen que tener cuidado de encontrar la función, esta parte de acá me refiero, de encontrar esta. Tienen que tener la función f de a de la binomial, para esas probabilidades que son así con el menor o igual. Porque la f de p les va a dar la probabilidad en el punto, no la probabilidad acumulada. Bueno, ahí haciendo los despejes y los reemplazos nos va a dar finalmente que es 0,004. Ya. Y finalmente, la C dice, si se quiere enviar a 4 astronautas a Marte, ¿cuál es la probabilidad de que se necesite entrenar a más de 10? O sea, es una binomial negativa. ¿Por qué? Porque quiero encontrar el número de ensayos o el número de astronautas que debo entrenar para encontrar 4 que se ajusten y que lo consigan. Y me interesa saber, en este caso en particular, cuál es la probabilidad de que esos que yo quiero encontrar todavía tengan que ser más de 10. Entonces acá, número de astronautas entrenados hasta obtener 4 aptos, claramente en la versión por excelencia de una distribución binomial negativa, recorrido que va desde K hacia el infinito, binomial negativa con parámetro K y P, que P lo obtuvimos de la pregunta A, la primera, y finalmente habría que hacer los reemplazos, es decir, probabilidad de que I sea mayor a 10, hacemos el cambio y nos vamos a dar cuenta de que la probabilidad de que I sea menor o igual a 10 va a ser la probabilidad de que I sea igual a 4, igual a 5, así sucesivamente hasta 10, que esa es una opción válida, como les ponía ahí. O sea, ustedes pueden ir sacando la probabilidad puntual de cada una con la binomial negativa, tal como la habíamos practicado hasta hace una pregunta atrás, donde teníamos que la binomial negativa, bueno, estaba arriba, pero era n-1 partido en k-1, combinatoria por pk por 1 menos p, n menos k. Esa es una opción. Pero la otra, que es la que me interesa también que aprendan a usarla, y ahí les voy a dar como el espacio para que vean mejor la pauta, es cuando nosotros ocupamos como auxiliar, y se lo digo porque la binomial negativa no está en la ATI, entonces esto lo tienen que hacer así o así, pero es una propiedad importante. La propiedad me dice que si x, una variable aleatoria cualquiera, se distribuye binomial con parámetros k y p, yo puedo hacer algo muy interesante. Ese interesante es que si yo estoy, si yo estoy buscando la probabilidad de que mi variable aleatoria x sea menor o igual a un número, digamos un número cualquiera, esto yo lo puedo expresar como uno menos la probabilidad acumulada de una variable aleatoria w evaluada en k-1, siendo k la cantidad de éxitos. ¿Y qué es W? W es una variable aleatoria con distribución binomial que se distribuye con parámetro A, sí, con ese A que es el mismo A de acá, y con parámetro P, que es la misma P que está acá arriba. Entonces al final es simplemente ser muy cuidadoso con el reemplazo, porque por ejemplo acá yo definí primero esta variable auxiliar W, para mostrarles cómo se haría en este caso. Y esta variable auxiliar W tiene A, que es el valor que va a ir acá, que es el 10 que estaba acá arriba, y tiene P, que es la probabilidad de éxito que ahora tenemos. Entonces yo puedo escribir la probabilidad de que I sea menor o igual a 10, que era como lo, lo que quiero encontrar de acá, lo que quiero encontrar de ahí,
Ah, ahí sí. Y lo evalúo en la variable aleatoria W que definí anteriormente, con parámetro A y P, evaluada, como habíamos puesto anteriormente, en K-1. Entonces, como estoy evaluándola en K-1, la evalúo en 3 porque ¿cuánto era acá? 4. Y ahí me da 1 menos 0,9872. Y reemplazando eso ya en lo original, que era esto de acá, me da el valor que es 0,9872, que es finalmente el valor eh, final de esa pregunta. A ver si es que faltó alguna pregunta por acá arriba, pero si no me equivoco, creo que se respondieron todas las principales. Bueno, acá en esta me faltó mencionar que si uno hace el reemplazo de los valores y resuelve la binomial, el valor da muy cercano a cero al punto de que podemos decir que es cero, básicamente en este problema. Me había faltado ese detalle. Pero bueno, esa fue la revisión más macro de la ayudantía. Espero que les haya servido. Cualquier duda siempre pueden escribirme, voy a estar atento. Y, y bueno, estamos en contacto para cualquier tipo de novedad. Chao, que estén bien.